Hola, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al Pique. Esta noche vamos a hablar de urbanismo y arquitectura y lo vamos a hacer además con profesionales de reconocido prestigio y solvencia. Las 4 personas que nos acompañarán hoy, 2 de ellas vienen expresamente desde Tenerife para participar en este programa, nos ayudarán a entender las claves del urbanismo y arquitectura canarios y más concretamente de Lanzarote. Mantendremos la dinámica habitual del Pique, controlando con nuestro reloj los tiempos de intervención que quedan fijados en esta ocasión en 2 minutos por respuesta. Además, estará abierto a las correspondientes réplicas que surjan para completar las exposiciones desde todos los puntos de vista. Urbanismo y arquitectura en Canarias es el tema que vamos a tratar hoy. El hombre necesita adecuar el territorio en el que vive a sus necesidades para mejorar su calidad de vida, creando los espacios e infraestructuras necesarios en la búsqueda del desarrollo económico y social, industrias, servicios, equipamientos, infraestructuras, espacios públicos, redes de comunicación, viviendas, necesitan de suelos definidos estratégicamente situados para atender las demandas de sus usuarios. Sin estas actuaciones, la ciudad se convertiría en una jungla donde la anarquía y la imprevisión causarían enormes daños a la población sometida a los embates de los más poderosos y a los caprichos de los gobernantes. El urbanismo busca ordenar el espacio clasificando suelos para dar salida a las expectativas futuras a través de normas públicas como los planes generales, donde se recogen las expectativas de crecimiento y las soluciones a sus necesidades. Pero no es solo clasificar suelos y determinar qué infraestructuras se necesitan, también hace falta decidir cómo serán las mismas, la calidad, la forma y los elementos que tienen mucho que ver con la cultura, tradición y características de la población que vive en ese espacio. Urbanismo y arquitectura se suman para crear espacios ordenados y ajustados a las necesidades de la población. Desde esta perspectiva, analizamos hoy la situación del urbanismo en Canarias, donde la mayoría de los municipios siguen sin tener un planeamiento adaptado a las propias normas canarias y donde se tiene la impresión permanente de que los planes municipales buscan más atender la exigencia legal que dar respuestas reales a las necesidades y expectativas de los vecinos. Si conocemos ya el tema, y paso a presentar a los 4 invitados de hoy. Está con nosotros Federico García Barba, que es arquitecto y especialista en urbanismo. Es autor de diversas publicaciones sobre arquitectura y territorio en revistas técnicas profesionales nacionales y extranjeras. Entre los trabajos de planeamiento destaca su participación en los equipos redactores de los planes generales de ordenación de Santa Cruz, de Tenerife y La Laguna, en los planes insulares de Tenerife y Fuerteventura, así como en la redacción y aprobación de otros documentos de ordenación urbanística situados en diversos municipios de las Islas Canarias. En la actualidad es el presidente de la demarcación de Tenerife del Colegio de Arquitectos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Es además usted miembro de la Real Academia de Canarias de Bellas Artes. Efectivamente. Tenemos con nosotros también a otro arquitecto muy conocido, tinerfeño. Hablamos de Virgilio Gutiérrez, cuenta con distinciones en diversas ediciones del Premio de Arquitectura de Canarias, formó sociedad con ERSO y de Meurón para el desarrollo de Tenerife Espacio de las Artes, TEA, y para la remodelación de la Plaza de España. Ha participado en sesiones críticas de las escuelas de arquitecturas de Harvard, entre otras muchas del mundo, y también fue comisario en Santiago de Compostela por invitación del Consejo de Cultura Gallega de la jornada Arquitectura desde Canarias, con la participación de 23 arquitectos de las islas en el año 2005. Y también fue miembro del Comité Científico de la Primera Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias en el año 2006-2007, entre otras muchas cosas. Virgilio, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y tenemos aquí también con nosotros a la tercera participante en este debate, que es Blanca Fajardo, arquitecta urbanista y además presidenta de la demarcación del Colegio de Arquitectos por Lanzarote. Gracias por invitarme. Está también con nosotros Juan Gopar, pintor muy conocido en Lanzarote, además de ser lanzaroteño, y también una persona que ha participado en muchos proyectos
de infraestructura cultural en la isla. Juan Gopar, buenos días, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Estos son los participantes de este debate, ya saben cuál es la idea y vamos a empezar desde ya, lo vamos a hacer con Federico García Barbas. Hablábamos de dificultades a la hora de ordenar Canarias. ¿Está Canarias desordenada, más desordenada que otros lugares? Bueno, yo antes que nada, oyéndote presentarnos, hablabas del urbanismo y yo me gustaría explicar qué es el urbanismo, porque yo creo que tenemos una concepción equivocada en este momento de lo que es el urbanismo. El urbanismo es un proyecto colectivo de los ciudadanos de una comunidad para definir el espacio público común, que se implementa luego en un plan o plano, y que ese plano se consensúa y se aprueba. Y luego hay un periodo para llevarlo a cabo, ejecutarlo mediante unas políticas que tienen la idea de formalizar ese espacio público. Esto en Canarias ahora mismo es que venimos viviendo del proyecto urbano, el proyecto de isla o de ciudad de hace 40 años. No tenemos en este momento proyecto. Esto creo que estamos paralizados por una negatividad enorme y el urbanismo ha sido secuestrado por otra cosa, que es lo que yo llamo ordenación urbanística, que es una ordenación fundamentalmente legal. Y eso ha generado una burocratización tremenda de todas nuestras instituciones que nos impide en este momento movernos. Pero lo más importante es que no tenemos proyecto colectivo hacia el futuro. Luego, el urbanismo como tal, como herramienta, no existe. Existe la burocracia asociada al urbanismo. Esa, Virgilio, es la impresión que tenemos, que muchas veces el propio gobierno exige el cumplimiento, la aprobación de esas normas a todos los ayuntamientos, pero no se ve reflejado el sentir ni el desarrollo de esos propios pueblos en esos planes. Indudablemente lo que plantea Federico es una fotografía real de la situación que atravesamos, no ya de ahora, yo creo que esto viene ya de años atrás, ¿no? Quiero puntualizar respecto a lo que decía Federico, que además de la ordenación del espacio público es importante el buscar el equilibrio de las iniciativas privadas, ¿no? Que son las que al final y en definitiva vienen a mover ese planeamiento, ¿no? Desde el pequeño inversor, digamos, que quiere hacerse su casa hasta su desarrollo de su propia empresa, o sea, cualquier tipo de iniciativa tiene que tener cabida en ese planeamiento. El planeamiento hoy en día está como en suspenso, ¿no? No se acaban de tomar las medidas necesarias para activarlo, ¿no? Y es una verdad como un templo lo que decía Federico, que la legislación actual es la que nos tiene completamente encorsetados en cuanto a las posibilidades que, a pesar de la situación económica que atravesamos, existen, ¿no? Y que se ven, digamos, torpedeadas o paralizadas por esa burocracia inmensa que nos rodea y que no nos deja prácticamente movernos, ¿no? O sea que digamos que las iniciativas que existen se encuentran contra una pared imposible de superar para poder, digamos, conseguir los objetivos que se plantean, ¿no? ¿Tienes esa impresión también, Blanca? ¿Es así? ¿Realmente esos planes que se están elaborando no dan esa respuesta urbanística, sino simplemente es un formato legal para constreñir el territorio? Sí, yo creo que lo estamos viendo continuamente. La realidad de los planes, o de la mayoría de los planes, es que parece que son un mero trámite para cumplir con una serie de procedimientos que establece la ley, y carecen, y desde los últimos años, yo creo que ya hace bastantes años, cada vez carecen más de un modelo de ciudad o de espacio público que además esté consensuado. Se habla mucho de la participación ciudadana, pero la realidad es que los documentos, también la forma de mostrarlos puede ser, pero son documentos estériles desde el punto de vista de ese espacio, de esa reflexión común que nos lleve a un espacio en que todos formamos parte y que al final define el lugar en el que vivimos. Estoy totalmente de acuerdo que el urbanismo ahora, como está llevándose en Canarias, es mucho burocracia y poco de planteamiento común o de proyecto común, como dice Federico. Por desgracia, sí, es así. ¿Y cómo podemos salir de esta situación, Juan Gopar? ¿Tienes esa misma impresión de que no se es capaz de captar esa realidad? Sí, yo creo que esto entra de lleno en el debate en el que ahora mismo está inmersa la sociedad, yo creo que el mundo, ¿no? No es una cuestión esta local, ¿no? Es como hay que volver a repensar
qué papel jugamos todos, no solamente la arquitectura, sino todos dentro de este espacio de incertidumbre donde ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, la arquitectura yo creo que, pensando de una forma sistémica, no es algo que sucede ajena a otras cosas que afectan a esta situación de crisis o de tempestad en el que ahora mismo estamos inmersos, ¿no? Y entonces, efectivamente, la arquitectura, el urbanismo, que no son cosas distintas, ¿no? Kant decía que esos no son dos profesiones distintas, van juntas. Dice que un arquitecto, cuando hace arquitectura, inevitablemente tiene que estar pensando en urbanismo. Entonces, lo que sí parece claro es que tenemos que empezar a pensar de otra forma, ¿no? Es necesario y urgente una mirada nueva que inaugure un tiempo de reflexión distinto, ¿no? Y el comportamiento de todos va a estar condicionado por esa idea. Es decir, que a partir de ahora ya nada será igual que antes. Y entonces no solamente la arquitectura, sino comportamientos totalmente individuales, comportamientos de cada uno, tendrán que ser pensados para inaugurar una nueva ética, ¿no? Porque tal como se estaban haciendo las cosas, evidentemente, lo que sí se ha demostrado es que hemos llegado a una situación totalmente de colapso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es un momento, a mí me parece, apasionante para volver a empezar. ¿Cuáles son los déficits entonces? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que esto no es urbanismo y qué hay que hacer? Bueno, yo en principio lo que creo es que estamos inmersos, como decía antes, en una negatividad extrema. O sea, todo proceso pues parte con unas ilusiones que quizá aquí en Lanzarote pues tenía aquellas ideas que inauguró César Manrique de una forma de entender el territorio y de organizarlo y de una estética determinada, pero estamos hablando del año 70, cuando surgió eso. Entonces, a medida que eso avanza, va generando unos deterioros, unas inercias, unos procesos destructivos y llevamos ahora varios años pues hablando de eso, de lo negativo. Yo creo que tenemos que inaugurar una nueva etapa donde pensemos hacia el futuro cuál es nuestro papel en el mundo y qué queremos hacer en esta isla y en la región, porque al fin y al cabo somos un colectivo de varias islas situadas en medio del Atlántico que tenemos que pensar qué queremos hacer hacia el futuro. Entonces, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es una legislación imposible, que como digo yo es el nudo gordiano de esta región, porque podríamos tener todos los recursos del mundo disponibles, financiación, etcétera, aparte de los problemas bancarios, y no poder hacer nada, porque es que, y esto es lo que estamos trabajando en el campo de la arquitectura, el urbanismo, cuando quieres hacer cualquier iniciativa, un promotor quiere hacer algo, bueno o malo, esto es poco menos que imposible. Años de tramitación para poder obtener un permiso para hacer, qué sé yo, cualquier cosa, buena o mala. A mí me parece una situación mala. Hay que romper ese nudo gordiano que significa la legislación. Hay que revisarla de arriba abajo, la legislación urbanística canaria, y decir, vamos a ver, la ley del territorio es buena, mala, nos ayuda a la sostenibilidad, sí o no. La ley de directrices es buena o mala, corresponde a este momento, sí o no, etcétera. En muchas ocasiones empresarios y agentes sociales han criticado la maraña que es el urbanismo en Canarias, o sea, la ley urbanística en Canarias. Hay planes municipales, planes insulares, la ley de urbanismo. Muchas veces se encuentran excesivas dificultades para poder hacer cosas y muchas veces al final con tanta legalidad se tiene que depender también de la última decisión del político. No hay que romper esa dinámica. No hay que romperlo completamente, pero no acaba ahí, ¿no? Después hay múltiples normativas de todo tipo que se vienen a superponer a lo mismo y al final es una indefensión absoluta para cualquier tipo de iniciativa, ¿no? Esa inercia habrá que romperla de alguna manera y en algún momento, pero de una manera decidida. Pero yo quiero también añadir de una manera optimista, con ilusión, que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor que lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, creo que hay que mirar al futuro y no mirar al pasado. O sea, ahora mismo estamos anclados en una situación que no nos cansamos de mirar hacia detrás lo que hemos hecho mal. Hemos hecho muchas cosas mal, pero ¿por qué no miramos de una vez hacia adelante? ¿Por qué no nos planteamos las cuestiones en ese sentido positivo al que yo antes aludía, ¿no? Donde la creatividad en todos los niveles a los que antes Juan aludía tienen que pasar a formar una parte importante de las decisiones que tomemos, ¿no? Y aparte que Juan antes decía que esto digamos que es un problema casi universal, pero es que
Para nosotros es completamente diferente porque tenemos esa condición insular en unas dimensiones pequeñas, muy limitadas, y hacer arquitectura, hacer ciudad, hacer territorio, construir el territorio es lo mismo, porque es que todo está pegado una cosa a la otra, ¿no? Y aquí, más que en cualquier otro sitio, esa necesidad es vital. De ahí que a mí me gustaría, de alguna vez por todas, ver que existen desde las diferentes administraciones iniciativas reales para corregir todo este tema, ¿no? Pero para ello hay que abandonar, insisto, esa manía que tenemos ahora de que todo es corrupción, de que todo es pecado, de que todo está mal hecho. Hay muchas cosas que se han hecho bien. Aquí en Lanzarote y en Arrecife hay muchos ejemplos de cosas que están bien. O sea, es que tenemos que quitarnos ese corsé de que parece que tenemos que estar continuamente pidiendo perdón por lo que hacemos, ¿no? Creo que la sociedad en Canarias debe de asumir esa posición de peculiaridad, ¿no? Y de necesidad, y afrontar el futuro con otro optimismo, con otras reflexiones, con otras ideas. Con otro optimismo, con otras ideas, pero con las mismas personas, porque estos planes que tenemos sobre la mesa no los hacen arquitectos, lo hacen nuestras administraciones públicas. No hay un debate en los colegios que ustedes, bueno, en el colegio que ustedes representan, en las distintas demarcaciones, para influenciar en ese sentido, para condicionar que se desarrolle, que ustedes son realmente los que saben y los que han cogido experiencia en ese sentido. El Colegio de Arquitectos es evidente, y de hecho por eso muchas veces estamos aquí, ¿no? Es evidente que intenta mostrar a la sociedad cuál es la función del arquitecto y de la arquitectura. Ahora ha dicho Juan una cosa que me parece muy importante, que es entender que el urbanismo o la arquitectura son lo mismo. No deja de ser el diseño de nuestro espacio, o de la arquitectura que está en ese espacio público o de ese espacio público. Entonces el colegio, en su función social y en defensa de la profesión, hace lo posible y lo hace como puede, como podemos, con nuestros medios, para difundir y hablar de arquitectura que esté. Jornadas que organiza el colegio, ahora está organizando unas en el Tambo, una cosa un espacio abierto simplemente para que la gente escuche a los profesionales de la arquitectura o a simplemente gente interesada por la arquitectura o por el urbanismo o por el territorio, a hablar en público y a defender ideas. Hacerlo con una actitud positiva. Yo creo que hay cosas que se han dicho ahora que son muy importantes. Primero, la situación difícil en la que estamos en la tramitación, que al final todo se convierte en un calvario, siempre mirando, muchas veces las personas que llevan propuestas nuevas están siendo analizadas con cierta criminalizadas un poco, ¿no? Bueno, pues es muy difícil cambiar esa forma de ver al que quiere innovar o al que quiere hacer simplemente algo, pero hay una cosa que a mí me parece muy positiva. Primero, que se habla cada vez más de esto, que probablemente casi nunca se ha hablado tanto de arquitectura o de urbanismo, y eso hace también que estamos en un momento difícil, porque empieza a ser algo, yo creo que del discurso común, y eso hay que verlo en positivo. Lo intentamos. En Lanzarote, Juan Gopar, vivimos en una isla que es eminentemente turística, pero si nos fijamos, si apreciamos la realidad, muchas veces tenemos la percepción de que seguimos viviendo en una isla rural, donde la gente prefiere vivir en el campo, donde la estructura de la casa sigue siendo una casa más agrícola que de atender las necesidades propias de los habitantes actuales. Es de eso de lo que estamos hablando, de adaptar esa realidad al hombre que vive en cada momento. Claro, a mí me parece eso capital, ¿no? Me parece eso... Eso es uno de los nudos que atan un poco la situación en la que está un poco, bueno, de alguna forma inmersa la isla, ¿no? Pero para extenderme, tengo que extenderme en esto un poquitito, porque creo que... y la idea es, cuando yo volví de Tenerife, viví allí 11 años, cuando volví hace unos 20, me tuve que ir a vivir en las afueras de Arrecife, a 4 kilómetros de Arrecife, porque mi trabajo hacía mucho ruido con unas lijadoras y necesitaba estar aislado. Pero yo siempre he defendido la ciudad, ¿no? El problema es eso que creo que es de alguna forma en la isla, pero también se ha extendido fuera, llaman lanzacasa, ¿no? Lo de ese modelo de arquitectura unifamiliar, que tiene una raíz agrícola, como tú bien dices, que está relacionada con la arquitectura popular de Lanzarote. Decía Le Corbusier, haciendo un dibujo de la casa, dice una casa con su arbolito, ese dibujo que hacen los niños, que todos tenemos un poco idealizados en la cabeza. Eso es un sueño. Ahora, multiplícalo por 2 millones y se convierte en una pesadilla. ¿Qué quiere decir eso? Que ese modelo que, como decía antes, apuntaba Federico, es algo de los años 50, es decir, que los años 50 o 60, ese modelo de casa unifamiliar rural,
estas suburbanizaciones que también es algo que viene de Estados Unidos y que después se incorpora en Europa, es decir, las casas con un pequeño parcelita con el césped y esto. Lo que es el modelo más insostenible que hay. Es un atentado ecológico eso, porque requiere muchísimo energía, requiere un coche que también es un transporte individual, desplazamiento, gasto de material, es decir que... y sin embargo, la gente sueña con esa construcción como el modelo ideal. Entonces, decía Galiano, dice, el verde no es ecológico, lo que es ecológico es el cemento. Lleva Galiano diciendo esto los últimos 4 o 5 años, también reivindicando un poco el papel del arquitecto en la sociedad. Es decir, el arquitecto, después de todo el estallido de la burbuja inmobiliaria, la mayoría se han dedicado a silbar como si esto no fuera con ellos, ¿no? Y Galiano lo que propone es decir, oye, un compromiso de la arquitectura. La arquitectura tiene una voz que es imprescindible ahora en el debate en el que estamos inmersos. Y entonces ahí es donde tiene que hablar. Con lo cual habría que, para no, me podré alargar después, primero, reivindicar la ciudad, reivindicar la densificación y poner en cuestión y empezar a hacerse preguntas por si ese modelo de arquitectura unifamiliar aislado que coloniza el territorio es sostenible o no hoy. ¿Sabes? Entonces, creo que habría que empezar a poner en cuestión algunas de esas verdades que hemos dado como por absolutas y que hoy empiezan a estar cuestionadas. Vamos a seguir precisamente por ese lado y vamos a centrarnos un poquito en Lanzarote para ver las opiniones de ellos también de qué se puede hacer en Lanzarote y qué se está haciendo y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, porque nuestra audiencia es únicamente lanzaroteña y sería bueno que el tenerlos a ustedes aquí pues sirva también de acicate para abrir debates. Pero antes nos vamos a ir a la calle. Tenemos opiniones de 2 personas conocidas en Lanzarote con trascendencia social que también nos aportan sus opiniones a este debate. Pues las deficiencias, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad como Arrecife, en el cual su plan general pues lleva pues más de 2 décadas de retraso, pues vemos que no hay un orden, vemos que hay zonas industriales dentro de la misma ciudad, vemos en otros municipios como por ejemplo Tías, en el cual estamos hablando también de actividades industriales dentro de del mismo casco, es decir, en cada municipio tiene su idiosincrasia, unos más que otros, pero sin duda creo que el no tener esos documentos, esos planes generales o ese plan insular adaptado a la realidad o con una previsión de 15, 20 años ha hecho que se hayan colado cosas que no hubiera sido lo deseado. En la mayoría de los casos las viviendas en el espacio rural estaban construidas en aquellos suelos que no tenían una utilidad importante para la agricultura. Es decir, que nadie ponía una casa como actualmente en medio de una finca o en medio de terreno que pueda ser útil para la agricultura, sino en un sistema de rocadal, en un suelo con pocas posibilidades de fertilizarlo y utilizarlo en la agricultura, como rocas, medias colinas y demás, ¿no? Que existe pues diferentes acciones o intervenciones arquitectónicas que, bueno, que como una cuestión tan subjetiva, pues evidentemente habrá para todos los gustos, ¿no? Pero creo que hay cosas o intervenciones arquitectónicas que podrían mejorar bastante o podría bueno, ir en la línea de la arquitectura de Lanzarote, que no es otra que adaptarse a la realidad física y el entorno geográfico de la isla, pero que en los últimos años, pues bueno, también ese coladero que decíamos antes en cuanto a urbanismo, también ha significado que se haya colado pues intervenciones arquitectónicas pues no, de dudoso gusto, vamos. Es una arquitectura que se ha repensado desde la arquitectura doméstica, o sea, las primeras construcciones campesinas, más algunas casas de corte señorial, de propietarios y demás, configuró un tipo de arquitectura, la que conocemos, que además se ha implantado en montones de ejemplos de complejos turísticos.
Sin duda, Lanzarote, y hay que reconocer en este caso la figura de César Manrique, marcó un antes y un después a la hora de desarrollar arquitectónicamente hablando, pues nuestra imagen, ¿no? Evidentemente no es lo único y a día de hoy, en el 2012, evidentemente hay muchas cuestiones que igual no serían tan sostenibles como lo fueron en su momento, pero nos marcó una línea que esa línea pues en algunos casos se ha ido desviando. Yo creo que también que las nuevas normativas a nivel nacional que están redactadas sobre todo para un continente, en este caso la península ibérica, pues no han tenido la especificidad correcta para ciertos territorios, y un territorio tan frágil y tan específico como Lanzarote pues necesitaba en su momento pues esa singularidad. Evidentemente yo creo que puede haber un modelo constructivo, un modelo urbanístico que pueda aprovechar mejor digamos las propias energías naturales, o sea, desde la luz hasta el aprovechamiento de la luz, en el sentido de crear energía fotovoltaica, en el sentido también de crear energías suaves, o sea, energías libres, que pudiera un poco irnos alejando de esa dependencia que tenemos con los combustibles fósiles, el caso del petróleo, ¿no? Yo creo que, bueno, a día de hoy en Lanzarote lo que las instituciones públicas han construido en los últimos 20-25 años dejan mucho que desear. Bastante que desear. Tenemos centros turísticos, que en este caso pertenece también a las instituciones, que eso es, evidentemente nadie lo va a discutir, son referentes, ¿no? Y eso es una arquitectura, al fin y al cabo, es una arquitectura tradicional, en ese momento innovadora, y que a día de hoy pues seguirá siendo pues una marca bastante exportable. Ahora bien, a nivel institucional no se ha predicado con el ejemplo, se han hecho auténticas aberraciones y creo que podríamos contar con los dedos de la mano pues alguna intervención que podamos rescatar de esa arquitectura bien hecha. O sea, que el Cabildo, por ejemplo, el antiguo Cabildo, ese edificio de azulejos que se trajeron de Bélgica y demás, ese edificio es tardío también, es un modernista un poco fuera del orden, cumplía con un propósito, podría decirse que hasta un edificio bonito, adecuado a su tiempo. Evidentemente, si fuéramos a hacer un nuevo Cabildo, no haríamos dimensionándolo para las necesidades, o sea, haciéndolo más grande, más alto y demás. Y a mí me da la impresión de que el Cabildo actual es una especie, ha tenido como referencia al antiguo Cabildo. Sí, falta una ordenación, falta una implicación, creo, más concienzuda por parte de las administraciones públicas. Creo que tienen que escuchar más a los profesionales, llámese arquitectos, llámese promotores, llámese aquellas personas que tienen algo que ver con el desarrollo económico de la isla y que evidentemente lo que buscan es el buen desarrollo de la isla de Lanzarote, y para eso hace falta pues sentarse, escuchar las diferentes opciones, mirar con una amplitud de miras bastante constructiva, y me refiero a nivel constructivo, es decir, que busquemos soluciones, no construir por construir, sino busquemos soluciones, porque en Lanzarote hay un déficit muy importante en cuanto a infraestructuras públicas. Son dos opiniones de dos personas conocidas en Lanzarote que tienen trascendencia social. Una es presidente de la Asociación de Constructores, el otro es escritor. Son personas que conocen cuál ha sido la evolución, pero evidentemente no son arquitectos, que es precisamente lo que nos sobra en esta mesa. No nos sobra ninguno, quiero decir que es lo que tenemos en esta mesa. Y sí me gustaría, Federico, que después de oírla, ¿cuál es tu impresión? No ya cuál es tu opinión, que te la preguntaré después, sino cuál es tu impresión de la visión que tiene la gente de la propia isla, de su isla. Hombre, yo que vengo de fuera, a mí lo que me parece es que durante estos últimos años, último medio siglo, se ha construido la isla de Lanzarote en un modelo determinado. Yo concibo la isla de Lanzarote como una gran ciudad jardín, el conjunto de la isla, y funciona así, como una metrópoli donde hay gente que vive en el suburbio, que pues son casas rurales, etcétera, y vienen a trabajar aquí a Arrecife. Es un modelo pendular.
Entonces, eso correspondía, como decía Juan antes, a ideas de 1950, que todo el mundo quería vivir en el campo, etcétera. Hoy en día tenemos que analizarlo respecto a la perspectiva hacia el futuro. Hacia el futuro hay un hecho que me parece fundamental y básico, que es el de la energía. Vivimos de los combustibles fósiles. Si los combustibles fósiles, que hoy están a $100 y pico el barril de petróleo, pues aumenta, pongamos, al triple, la isla de Lanzarote es insostenible. Entonces, yo creo que tenemos que analizarlo todo desde esa perspectiva y planificarlo todo desde esa perspectiva. Y hay un concepto que a mí me parece fundamental, que es la región autosuficiente, la isla autosuficiente. Es un desideratum, deberíamos tender hacia eso. Cuanto más autosuficientes seamos, menos peligro tendremos si hay un proceso de encarecimiento de los combustibles, con lo cual no podrán venir las cosas. O sea, lo que creo que tenemos que abandonar de una vez por todas es la visión romántica esa de que tenemos que volver a la agricultura, que no sé qué, porque lo cierto es que las islas funcionan como una gran región metropolitana, como si fuera una gran ciudad interconectada. Hoy nosotros hemos venido en avión desde Tenerife, ustedes mañana pues irán a Las Palmas o a Madrid o no sé qué, y funcionamos como una región interconectada. Y hay que analizarlo desde la autosuficiencia, todo, y eso hay que proyectarlo y planificarlo. No se está haciendo. Vivimos totalmente encadenados por la legislación que tenemos, por una visión burocratista de la región. Virgilio. O me escucho, ¿no? Y me retrotraigo 30 años atrás, ¿no? Y parece que estamos en el mismo debate, ¿no? La verdad que en ese sentido César Manrique se caracterizaba porque además de su energía y de su compromiso tenía una acción que era eficiente en la realidad de lo que proponía y lo que se hacía, ¿no? Ahora no hay acción. O sea, yo no digo que no haya compromiso, que no haya energía, pero está letargada, ¿no? Hace falta acción, y para tener acción hace falta delimitar y definir ese proyecto común al que antes Federico aludía. Hemos escuchado a dos personas, cada uno tiene sus pareceres, pues esos pareceres se deben de plantear donde se tengan que plantear para dibujar ese proyecto en común, dejando en la puerta siglas políticas, partidos políticos, y centrarse efectivamente en las necesidades de esta isla en concreto de Lanzarote, porque estamos aquí hablando de Lanzarote, pero en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura los problemas puede ser que de escalas diferentes, pero son muy similares. O sea, mientras no seamos capaces de dejar el carné en la puerta y sentarnos a afrontar nuestros problemas arrimando el hombro todos en ese fin común, volverán a pasar 30 años y estaremos hablando de lo mismo y nos seguiremos lamentando, ¿no? Creo que hay que pasar de una vez por todas a la acción de verdad, y para pasar a la acción de verdad hay que ser generosos, ¿no? En las negociaciones nunca se gana, en las negociaciones siempre cada parte aporta una renuncia a sus ideales, a sus creencias, ¿no? Para efectivamente procurar el bien para todos, ¿no? Eso no está pasando. Lanzarote se caracteriza porque esto es una lucha fratricida de determinados intereses políticos o de afinidades políticas que conducen al final al caos en el que estamos, ¿no? Somos la región con mayor índice de paro, ¿no? La zona de mayor índice de paro, y tenemos que reaccionar, pero reaccionar en ese sentido, ¿no? Positivismo, generosidad, negociación entendida como capacidad de perder en los planteamientos que hagas. Creo que el camino es por ahí, acción, en definitiva. ¿Tienes esa misma percepción, Blanca? Tú que trabajas directamente en el suelo de Lanzarote, que conoces a los agentes, tanto políticos como sociales. Sí, después de escuchar a Neftalí y a Feliz, creo que lo que se transmite es no sé si decir miedo, pero sí cierta preocupación por perder los modelos o el modelo que nos haya servido de referencia en todos estos años, y el poder plantearnos, que como hemos dicho, yo creo que se respira en general en las distintas intervenciones, y Juan lo ha dejado muy claro, que es insostenible ese modelo de crecimiento disperso, de ciudad jardín, de isla totalmente ocupada, con una casa idílica, pero que no es nada sostenible. Entonces, eso que ha dado lugar a un crecimiento disperso, a un consumo de suelo exagerado, pues por supuesto al consumo energético
no mejor ni comentar, ¿no? Una casa aislada requiere unos servicios también aislados y la ocupación y colonización del territorio. Pues ese modelo que nos ha servido y que ha marcado muchísimo, no solo nuestro crecimiento, sino también casi nuestra ideología, no sé, ideología en el sentido político, pero sí de forma de nuestra identidad. Tenemos que entender que tal vez tenemos que replantearnos, no que tal vez no, que tenemos que replanteárnoslo. Y hacerlo, como dice Virgilio, hacerlo con generosidad, hacerlo con respeto a las distintas posturas y hacerlo como, pues al final es una de las cosas que carece Lanzarote, y tal vez carecen otros sitios de Canarias, pero Lanzarote desde luego, que es confiar en las ciudades, tener conciencia cívica de ciudadano, que el ciudadano es capaz, yo creo que se caracteriza por el debate, por ser capaz de escuchar la opinión contraria y respetarla y poner la suya. Eso se hace en las ciudades donde hay un espacio público común. En Lanzarote, y probablemente el urbanismo y la arquitectura es un reflejo de la sociedad. Cada uno vive en su casa, se monta en su coche, va a su trabajo, y hay muy poco espacio común. Ese espacio común es el que genera el debate y es lo que tenemos que, además, tenemos que plantearnos y tenemos que hacerlo, porque lo que tenemos ahora no funciona, es insostenible, pero eso no significa que no haya funcionado, significa que tenemos que avanzar. ¿Tienes la idea, Federico, que puede ser el corset de la presencia, del recuerdo de César Manrique, de esa presión de una figura como César Manrique en un lugar pequeño que no ha tenido tampoco grandes personas protagonistas del espacio? Yo antes que eso, para contestarle a Blanca, creo que no hay que decir que Lanzarote es un sitio que funciona mal. Esto tiene sus virtudes y sus inconvenientes, y es lo que hay y tenemos que aceptarlo. Ahora, lo que tenemos que planificar hacia el futuro es cómo mejorar y cualificarlo, y entonces eso significa ver, pues por ejemplo, la agricultura aquí difícilmente es posible, pero nosotros funcionamos como una región metropolitana. A lo mejor se debe cultivar en La Palma para que sirva aquí y impedir que vengan los kiwis de Nueva Zelanda o tasarlo tremendamente para apoyar que aquí seamos cada vez más autosuficientes, o en la cercanía. La cuestión de César Manrique, yo creo que esto deberíamos pasar página y mirar otros valores que se han construido en esta isla y en todas en los últimos años, en las últimas décadas. En Tenerife lo hemos hecho. ¿Por qué la arquitectura de Tenerife es tan valorada? Hace poco venía un ministro del gobierno marroquí que quería hablar con los arquitectos canarios porque conocía que la arquitectura canaria, fundamentalmente, hay que decirlo, de Tenerife, esto se conocía afuera. ¿Por qué? Porque la hemos proyectado, hemos puesto en valor una serie de cosas. Aquí en Lanzarote lo que creo que hay que hacer esa tarea. No solo es César Manrique, aquí hay gente muy interesante. Esto está el arquitecto Espínola, que murió, donde estamos, este edificio, era una magnífica obra de él. Está el Hotel Las Salinas, una obra extraordinaria. Pues como eso hay que detectar qué obras son valiosas y ponerlas a la consideración colectiva y decir, mira, no solo es la casa tradicional de Lanzarote, sino hay arquitectura contemporánea muy, muy buena en Lanzarote, y la hay. No ha sido quizás, Juan, ese uno de los déficits que ha tenido Canarias, que hablamos de arquitectos de Canarias, pero arquitectos de Tenerife, gente que ha sido capaz de dinamizar aquella isla, pero que apenas ha tenido trascendencia en islas como Lanzarote, que ha tenido un importante desarrollo económico y que no ha sabido adaptar sus estructuras a esas posibilidades. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la influencia del Colegio de Arquitectura, ¿no?, de Virgilio, en Tenerife. La demarcación. Pero la escuela, ¿no? Donde se hacían las exposiciones y el colegio, ¿no? Y la actividad cultural que desarrolló en una época, cómo se comprometió la gente que estaba allí con publicaciones, las revistas, las conferencias. Yo creo que eso dinamizó muchísimo. Y además, esas cosas al final, claro, es algo intangible, aparentemente no se puede medir, pero sin embargo, las consecuencias de eso están materializadas directamente. El Parque de Esculturas de Tenerife, la influencia, el hecho de que... hay una cosa que comentaba antes Virgilio, ¿no? Yo es que a mí me interesa en sentido la arquitectura, y creo que a veces lo hemos comentado en Tenerife. Yo creo que los arquitectos no son conscientes de la trascendencia que tienen en la construcción de la historia de los sitios, ¿no? Y echo de menos que tengan más presencia, ¿no?
colaborado con ellos, que yo, en realidad a mí la arquitectura me interesa más como una expresión artística y eso, bueno, eso es otro debate, pero sí creo, como decía Virgilio, que el arquitecto tiene que ser positivo, que tiene que ser generoso, que tiene que cooperar y que la solidaridad, y estos que son conceptos que aparentemente no están dentro de la arquitectura, a mí me parecen fundamentales para la arquitectura, ¿no? En relación con esto que estábamos hablando de la arquitectura, de lo de la lanzacasa, la arquitectura esta popular, esa arquitectura cuando se hacía tenía sentido. Es un tipo de arquitectura unifamiliar o familiar, donde el que la habitaba era una especie de casa recolectora, dice que toda esa parcela alrededor de la casa, donde estaban las cabras, donde estaba la huerta, el aljibe para la recogida del agua, el horno, todos esos elementos eran elementos necesarios que necesitaba el que habitaba la casa. En realidad quien le da sentido a la arquitectura es quien la habita. El problema es que cuando ese personaje desaparece, cuando el recolector, el protagonista de eso, desaparece, se termina convirtiendo eso en escenografía. Entonces solamente piel, pero sin sentido dentro. La arquitectura, si tiene que tener algo de sentido. Entonces el problema ahora es identificar cuál es el sentido del hombre contemporáneo. El que habita ahora las islas, porque estamos hablando de esto, ¿qué sentido tiene? Habría que preguntarse, bueno, ¿y tú de qué vas? Esta cosa que dicen los jóvenes, ¿no? Y entonces, porque hasta que tú no me respondas a esa pregunta, no sabremos nunca qué tipo de arquitectura tú necesitas, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es volver a las preguntas esenciales, volver a dar sentido a cuestiones que son fundamentales para la construcción de la historia de los hombres, y en este caso la arquitectura, ¿no? Y estamos hablando también de una comunidad que tiene más de 2 millones de habitantes y que no todos tienen casa, y que me imagino que precisamente tenemos que utilizar los avances en arquitectura, tanto en elementos como en medios, como en posibilidades, para hacer una Canarias más habitable. Virgilio, usted tiene diferentes premios en construcciones. ¿Realmente se plantea esa alternativa desde el sector público de crear las casas que se puedan, con calidad, que sean sostenibles para los habitantes? Yo creo que el debate ahora mismo está en suspenso, como antes comentábamos, ¿no? Estamos hablando de muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces es difícil. Yo lo que sí creo que hay una clave muy evidente, que es lo que Juan planteaba, que es las cuestiones y las preguntas y las necesidades que nos hacemos hoy. Y para resolver las preguntas y las necesidades que nos hacemos hoy hay que buscar salidas de hoy, ¿no? Donde evidentemente la tradición tiene que jugar un papel importante, porque no se puede construir en Lanzarote sin conocer y admirar a César Manrique, pero no se puede construir hoy en Lanzarote copiando a César Manrique, ¿no? O sea que indudablemente todo ha cambiado y eso nos obliga, queramos o no, a no anclarnos única y exclusivamente en la tradición como medio para salir adelante. El sentido es fundamental. Vuelvo, y perdonen que me repita, el proyecto común que te permita a ti buscar esas respuestas, ¿no? Y esas respuestas sin esa, digamos, posición real en los problemas de hoy, de este momento, poco nos van a ayudar en la resolución de los problemas futuros, ¿no? Volveremos a caer en los mismos pecados que estamos cayendo en las islas, ¿no? En todos estos años, ¿no? Hay muchos arquitectos buenísimos en Canarias, ¿no? Canarias es una región que tiene una alta densidad de despachos muy comprometidos, ¿no? Yo no distinguiría el tema de Tenerife, creo que lo hay en todos lados, pero sí es verdad que nosotros somos simples trabajadores en una cadena, ¿no? Tampoco creo que debamos atribuir al arquitecto o al urbanista ese papel de salvador, ¿no? Aportar ideas, por supuesto, trabajar, por supuesto, acción toda, ¿no? Pero creo que hay un compromiso previo de toda la sociedad que es básico en la definición de ese sentido al que Juan antes aludía, ¿no? Y esa responsabilidad pública no se ha visto por igual en todas las islas tampoco. Muchas veces hay obras ejemplarizantes públicas que pueden servir de atractivo, de acicate, de camino hacia otro tipo de construcción. En Tenerife, en Gran Canaria también hay alguna obra, en Lanzarote apenas se da, Federico. Realmente no hay ese mismo compromiso de la administración. ¿Por qué la administración también pasa de afrontar ese reto que es suyo también?
El problema es que los que trabajan en la administración y los políticos que los dirigen viven en un laberinto ahora mismo imposible. O sea, a cada paso que dan se tropiezan con un muro administrativo, de leyes, de no sé qué, y están en ese laberinto que no saben por dónde salir. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar, repensar y actualizar cuál es nuestro papel en el mundo como colectividad, trascendiendo el tema de arquitectura y urbanismo. Tenemos que pensar qué sentido tiene nuestra región, porque lo que sí ha ocurrido es que nos hemos transformado en un sitio que recibimos 12 millones de turistas al año, y a lo mejor se trata de eso, y sacarle más rentabilidad al asunto, y hacer las cosas mejor, y que nos cueste menos el tema del agua, que nos cueste menos la energía, etcétera. Si ese es el proyecto que queremos hacer, lo que está claro es que entonces probablemente una parte importante de la población que tenemos hoy aquí no puede quedarse. Tenemos que emigrar, porque es insostenible ese modelo. Tenemos que buscar una alternativa si queremos seguir siendo 2 millones. A lo mejor si decimos, no, es que esto debe ser un reducto para el turismo de masas que viene de Europa. Durará unos años mientras el combustible sea barato. Pero así todo, a lo mejor 800.000 personas tienen que irse, así de claro. Entonces, tenemos que buscar una alternativa y tenemos que proyectarnos al exterior. Y eso hay que construirlo y hay que pensarlo, cómo hacerlo. Y tiene que ser liderado por los mejores. Y ahora mismo no es así. No hay ideas, no hay voluntad de buscar alternativas, de hacer algo, sino sobrevivir. Y yo creo que de esa manera, como dije hace un momento, nos vamos a tener que ir una parte sustancial de la población de aquí a otros lados. Ya está ocurriendo. Muchísima gente joven se está yendo. Mucha gente. Sí, eso que dice Federico es curioso porque hay un equipo de fútbol, Argentina, el Boca, que tiene un eslogan que dice así, ¿no? Que lo ponen antes de empezar los partidos y que es para identificarse, ¿no? Para diferenciarse como algo singular del equipo, y ellos ponen una cosa que dice, como no somos los únicos, hemos decidido ser los mejores. Y es que es la única salida, es decir, que todo el mundo compite con armas parecidas ahora, ¿no? La única cuestión es la excelencia, ¿no? Apostar directamente por los mejores y que los mejores, facilitar desde la administración que los mejores se pongan a la cabeza de esto, ¿no? No hay una de las... perdón. Sí, Blanca. No, está diciendo una de las cosas que dijo Federico antes, hablando de los profesionales de la arquitectura y urbanismo en Canarias, estén en el sitio que estén, en todas las islas hay buenos profesionales, que ha habido, pues eso, por ejemplo, en el caso de Marruecos, una muestra de un reconocimiento a la arquitectura y el querer acercarse, igual que ha pasado con otros lugares, probablemente de la Macaronesia, querer acercarse, porque en Canarias hemos también de ser un poco positivos y no estar todo el día castigándonos con lo ocurrido. Lanzarote, así como tenemos que cambiar el modelo de ocupación, sobre todo en el campo residencial, también tenemos que reconocer que ha habido una contención, porque la presión sobre el territorio ha sido muy grande y Lanzarote ha contenido en gran medida esa presión y hemos sido ejemplo en respeto hacia el territorio, las cuestiones como la forma de intervenir en los paisajes delicados, en el caso de la Jeria. O sea, Lanzarote ha hecho muchas cosas buenas, la forma en toda Canarias de intervenir en zonas turísticas, pues eso es algo que podemos exportar y que nos hace excelentes en el sentido de que hay mucho por aprender, pero también tenemos mucho experimentado, ¿no? Cuando hablabas antes, Juan, además con el tema de la casa, otra de las cosas en las que tenemos que avanzar, y es un problema que continuamente nos estamos encontrando los profesionales de la arquitectura, especialmente aquí en Lanzarote, es que nos piden un proyecto que es eso, en el fondo es una fachada, porque la casa que se ha hecho tradicional de Lanzarote no responde a adaptación al clima, porque no es una casa en L que se protege del viento, y es una casa que lo único que tiene es una imagen de casa de Lanzarote. Pero todo lo que le da contenido, lo que le da sentido, ha desaparecido. Y la gente quiere vivir con un modelo que después le preguntas cómo vive y no responde a la casa que le deberías hacer. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que los arquitectos pueden aportar. Ese es el reto. ¿Cómo cambiar, cómo sacar esa idea o por lo menos hacer que la gente se haga esa pregunta, ¿no? Sí. Porque la gente, esa casa la terminan rematando en ellos mismos, se van a la ferretería y compran la chimenea y la ponen en cualquier sitio del techo, ¿no? Da igual, no responde a la casa que quieren vivir, responde a la imagen que tienen. Entonces, que no es... ¿cómo entrar? Eso es como desprender un chicle de una tela de araña sin romperlo, ¿no? Es muy difícil. Es que, ¿cómo entrar en la cabeza de ese que va a habitar ahí y explicarle que eso, modelo, que está equivocado, ¿no? Esa sería Pero igual es simplemente hablando de arquitectura, en el que sea una conversación común y además
utilizando más, o sea, valorando espacios como los centros urbanos, como Arrecife. No siempre todo el mundo en Lanzarote toma Arrecife como un mal ejemplo. Y tiene muchas cosas que son dignas de poner como ejemplo. ¿Cómo cuáles, Blanca? Por ejemplo, hay buena arquitectura en Arrecife. Tanto arquitectura, hemos estado comentando ahora, tanto arquitectura de los años 70, será el edificio aquí de Juárez y Félix Juan, ¿no? En el comienzo de la calle Real. ¿Cómo se llama? El edificio de caja... La caja de ahorro. Donde estaba la caja de ahorro, muchos otros por Cuatro Esquinas también, el actual archivo municipal. Hay muchas cosas de arquitectura buena, por supuesto, artes y oficio, la escuela de pesca es magnífica. Hay muchas cosas de buena arquitectura que tenemos que empezar a mirar. Hay espacios públicos muy interesantes, el Charco, la calle Real, la Plazuela, son espacios acordes a la dimensión de la sociedad de Lanzarote, pequeño. No sé, hay cosas valiosas en Arrecife y en otros sitios. Arquitectura turística, hay alguna de muy buena calidad, de arquitectos de fuera, de dentro, y que han sabido adaptar la arquitectura al clima, al modelo turístico, que también es una arquitectura muy específica. Bueno, creo que tenemos que mirar en positivo, pero eso no quita que tengamos que ser críticos. Sí, bueno, yo lo que creo que aquí en Lanzarote hay una serie de temas que deberían revisarse. El modelo basado en el transporte privado, que yo vivo en mi casa, en Yaiza, y vengo todos los días a Recife en mi coche, y por la tarde me voy, y vivo en Argana, y voy a ir al centro, cojo el coche y cojo la circunvalación, la vía medular creo que se llama. Esto me parece que es un modelo insostenible. Yo creo que lo que habría que pensar es una estructura de transporte público. Me parece imprescindible en este momento trabajar en esa línea y construirla. Por otro lado, yo creo que habría que intentar generar subcentros, y cuando digo subcentros, sitios donde evite la necesidad de venir siempre a Recife. A lo mejor, qué sé yo, en Teguise, que ya lo tiene, pues a lo mejor incentivar que allí haya más servicios, más espacio para trabajar allí, más actividad, mercado, etcétera. Y en muchos sitios. Eso habría que estudiarlo y podría ser un proyecto interesante a desarrollar. Y la regeneración de Arrecife. Yo he tenido oportunidad de estudiar esto hace unos años atrás porque estuve trabajando aquí de asesor, y me parece que hay mucho por hacer en Arrecife. Y puede ser una ciudad con muchísimas posibilidades. O sea, por ejemplo, la atracción de cruceros me parece una idea interesantísima. Esto de remodelar el muelle para mejorar esos servicios, se tendría que trabajar en eso. Pero viven ustedes, digamos, dominados por una visión centralista. Puertos de Las Palmas es quien decide aquí. Yo creo que eso habría que batallarlo, para decir, mire señores, nosotros somos tan puertos de Las Palmas como el Puerto de la Luz, y a lo mejor es que tendríamos que exigir que aquí se trabaje en esto, por poner una serie de ejemplos. Yo creo que hay que renovar el proyecto común que hubo en el año, qué sé yo, 70, 80, y actualizarlo y ver qué cosas se pueden hacer. Lo que no se puede es seguir en la parálisis permanente. Dices, no, el desarrollo sostenible, no, la parálisis insostenible es lo que estamos situando. Virgilio, es una parálisis insostenible. Federico lo explica mucho mejor que yo, porque él es urbanista, yo no lo soy, ¿no? Yo no tengo esa capacidad. Pero para... esa visión de Arrecife sí tendrá... Sí, no, por eso digo que lo que me parece muy lógicas las pautas que sugiere Federico, ¿no? De todas maneras, yo creo que las sociedades tienen derecho también a equivocarse, ¿no? Yo reclamo de nuevo la acción, ¿no? Hay que sentarse, hay que mirar a ver qué de verdad interesa hoy, y hay que ponerse a hacer. O sea, sin hacer poco vamos a resolver. Y vuelvo al tema de normativa, porque es que parece que hoy la panacea es la legislación y es la normativa, ¿no? Una buena normativa no construye una buena infraestructura. O sea, la normativa es simplemente una garantía para que se cumplan determinadas cuestiones, pero no es una seguridad de lo que vas a hacer sea algo eficaz, ¿no? O que tenga realmente esas atribuciones que puedan servirle a la sociedad. Para nada. Pero es que tenemos que cambiar el chip completamente, porque es que estamos en un momento de que todo se ve desde una óptica, entendemos, equivocada. Y estoy de acuerdo con Blanca, se han hecho muchísimas cosas bien. Aquí no es que no tenemos por qué estarnos haciendo todo el día el harakiri, ¿no? Hay muchas cuestiones que están bien hechas, ¿no? Lo que tenemos es que volver a hacer cosas bien hechas, ¿no? Que ahora es que no se puede, es que no se pueden intentar. Yo también quiero insistir
que tenemos que ser mucho más humildes todos en nuestras aportaciones, ¿no? Y entender que tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Si nosotros como sociedad no aceptamos que tenemos ese derecho, nos paralizamos igualmente. Es esencial, o sea, es esencial, o sea, nadie tiene la verdad, nadie la tiene, nadie la tiene. Yo tengo derecho a equivocarme, yo quiero equivocarme. Las ciudades son una reproducción de las equivocaciones de una sociedad, en todos lados. Vámonos a Nueva York, vámonos a París, vámonos a Madrid, ¿no? La ciudad refleja todo ese mundo y todas esas contradicciones. El querer ser perfecto no es de este mundo, no es de esta tierra. Lo primero que tenemos es que partir de ahí. Es que parece que cada vez que opinamos sobre algo es a destruirlo, ¿no? O sea, tú puedes cantar maravillosamente bien, pero digo, oye, es que desafinaste la tercera nota. No te digo, mira, es que me has hecho pasar un momento emocionante, ¿no? Me importa 3 bledos que hayas desafinado, es que lo he pasado bien. No, yo, en vez de ser positivo y hacer ese planteamiento, le digo a esa persona, uff, ¿no? Te has equivocado, el gallo, no sé qué, y te olvidas de todo lo positivo, ¿no? Creo que como sociedad debemos reflexionar mucho más a fondo en temas de base, ¿no? La arquitectura viene después, intentamos hacer cada uno lo que podemos, pero previamente hay que hacer una autocrítica intensa, ¿no? De qué hacemos aquí. Nos morimos mañana. Es que eso nos parece que nos olvidamos, ¿no? Nos morimos mañana. Nos morimos mañana, pero hoy vamos a ver si conseguimos, Juan, saber la opinión tuya en este primer lugar, de esa posibilidad de que Arrecife parece que sufre las tensiones precisamente de esa indefinición de Lanzarote. Es incapaz de crecer, es incapaz de mantenerse porque tiene una presión poblacional importante. Hablamos de ser sostenibles, hablamos de no consumir territorio, pero se cuestiona enormemente que Arrecife puede tener una respuesta de ciudad, pues creciendo en vertical, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones siguen ahí permaneciendo en el tiempo. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando se piensa la isla, como eso se piensa para el turismo y se construye esa gran escenografía que es hoy Lanzarote, Arrecife aportaba demasiada realidad y eso era difícil de camuflarlo. Por eso la circunvalación, la medular y tal, en realidad se trataba como de eludir el hecho de que aquí vivía la mitad de la población, o la población que prácticamente no era turística, es decir, que en Arrecife. Entonces eso nunca se resolvió. Cómo Arrecife se queda fuera del gran relato turístico de Lanzarote. Claro, la cuestión ahora es cómo incorporas Arrecife a eso, ¿no? A construcciones mentales, que es lo que decíamos con la arquitectura, que ya están totalmente definidas, ¿no? Y claro, no es fácil. No es fácil ahora cuando se habla, ¿no? Pues que lo de los cruceros, porque es un debate que está instalado también en la sociedad, sobre todo de Arrecife, de la ciudad, pues cómo llegar a los cruceros, cómo hacer Arrecife atractiva para la visita turística. Claro, y eso es una construcción lenta, ¿no? Esos procesos no son fáciles, ¿no? Pero efectivamente la arquitectura puede resolverlos, ¿no? Hablaba Virgilio de esta, porque tampoco hay que ponerle a los arquitectos el traje ese de Superman y tirarlo de los edificios a ver si vuelan, ¿no? Es que hay un arquitecto que me apasiona, Soto de Moura, un arquitecto portugués, que en realidad me gusta por eso, porque es un tipo que habla de su obra siempre desde los errores. En realidad, cuando las virtudes de su arquitectura se basa en eso, en la naturalidad con la que acepta el fallo, el error, ¿no? Y entonces, esa cosa humana es imprescindible para... no, estamos hablando de arquitectura, pero la arquitectura no es otra cosa que una metáfora de la vida, ¿no? Como el fútbol, vamos, que tampoco es una cosa extraordinaria. Entonces, aceptar eso, que apuntaba Virgilia, me parece muy interesante, es decir, que tenemos que nos equivocamos, ¿no? Que nos equivocamos y que no hay ningún problema, ¿sabes? Y es así, ¿sabes? Y además es imprescindible equivocarse, porque las ciudades, los lugares están vivos, ¿no? Y entonces, si estás vivo y no te equivocas, no progresas. Te equivocas para eso, te caes para levantarte, para aprender a levantarte. Y entonces estamos totalmente viviendo la angustia de eso, de que ya no hay nadie que cuente la segunda parte del relato de la isla. Es decir, que se murió el guionista. Y entonces nos hemos quedado sin historia. Y la historia pasa porque cada uno de nosotros, y esto es una cuestión ya que inaugura otro tiempo, es decir, que Lanzarote es más que la suma de las individualidades. Es decir, si tú analizas
y preguntas a cada uno de los que viven en Lanzarote, aparecerán 160.000 formas de interpretar la isla y 160.000 historias de contar Lanzarote. Pero Lanzarote es eso y es más que eso. Y entonces la cosa pasa por ahí, por aceptar que cada uno de nosotros tiene la obligación y el deber de incorporar su parte creativa al desarrollo y al futuro de la construcción de esta isla. Una isla que es eminentemente turística, Federico, una isla que tiene una capital que es como es y que nos planteamos cómo podría ser, pero también tiene un sector turístico, estamos ya acabando, y le voy a dejar a Federico que dé su opinión sobre Arrecife y esa posibilidad de crecer en vertical o de complementar ese crecimiento, pero a su vez le añado también la de si el desarrollo turístico que hemos tenido tiene la imagen de la arquitectura canaria, si ha habido una implicación o el desarrollo turístico es tan mundial, tan universal, que pasa por encima de modelos locales. Bueno, yo creo de entrada que en Lanzarote han construido una marca muy potente y ha tenido un éxito extraordinario porque ha pasado de 20.000 habitantes a 100 y pico mil, creo que es así, ¿no? Y una economía boyante, que atraía inmigración, me parece un éxito. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es mejorar y recualificar. Y Arrecife me parece una historia apasionante. Hay muchísimo por hacer aquí, muchísimo que hacer en positivo. Lo que hay que ponerse a la tarea y superar pues toda esa dinámica menuda de debajo que hay ahí de los intereses de fulanito y menganito y sutanito. Hay que encargar esa tarea a los mejores y no es así, o sea, se llevan 20 años tratando del plan urbanístico de Arrecife y se le ha encargado a los peores, hay que decirlo así, porque se consideraba un problema burocrático que lo único que me genera es quebraderos de cabeza. Yo creo que hay que considerar una oportunidad para mejorar esto y ahí hay mucha tarea, hay mucho trabajo que hacer y no considerar que vayamos a tener que errar por eso y a partir de tener una idea de futuro, debatirla conjuntamente como sociedad de una manera racional y no ir a apuñalarnos unos a otros, sino decir, bueno, vamos a trabajar de cara a mejorar lo que ya tenemos. Esto no es así, no está ocurriendo. Se confía en determinadas opciones, digamos, burocráticas a empresas que compiten con los profesionales que están en la calle y desde la propia administración. Un desastre. Yo creo que estamos despilfarrando el dinero, el poco dinero público que tenemos, lo estamos despilfarrando en este momento haciendo las cosas mal. Hay que buscar a los mejores y buscar los mecanismos para que los mejores sean los que hagan estas tareas del urbanismo y de la arquitectura. Blanca. Bueno, aparte de cuestiones puntuales en las que puedo estar más o menos de acuerdo, creo que lo que estamos diciendo en el caso de Arrecife, estoy totalmente de acuerdo que es un tema apasionante y además en Lanzarote puede ser que en Arrecife se concentren muchos de los problemas que tiene la isla en general, porque Lanzarote hay que pensarla desde el punto de vista urbanístico y también arquitectónico en conjunto. Y bueno, Arrecife la ciudad es una posibilidad, no es un problema. Y además, en el caso de Arrecife, hay que pensar en Arrecife con la conurbación Costa Teguise hasta Puerto del Carmen, con lo que se une también ese modelo, esa ciudad turística, porque ya ha pasado de ser el turismo, que puede ser más Playa Blanca, ¿no? El turismo entendido como un crecimiento disperso, planes parciales, sino ciudad. O sea, Puerto del Carmen es ciudad turística, ¿no? Hay gente que vive en Puerto del Carmen, hay zonas urbanas, hay zonas residenciales, comerciales. Entonces, plantear eso como un todo y entender que hay que replantear cómo utilizamos nuestro espacio, cómo nos relacionamos también con el turismo, porque el turista ya llega un momento en Lanzarote que hay un turismo que viene y va, pero hay mucho que pasa mucho tiempo aquí. Entonces, empezar a analizar todo esto yo creo que es algo apasionante, que hay que verlo en positivo y hay que verlo además sin miedo, o sea, tomando lo bueno de nuestro pasado, teniéndolo ahí, por supuesto la tradición, pero tampoco repitiendo los modelos del pasado. Cuando habló antes Félix Hormiga, que hablaba del edificio del Cabildo, decía que es una pena que se haya cogido y repetido un modelo del pasado y simplemente se le cambió la escala y la calidad de los materiales, ¿no? Entonces las cosas tienen sentido en su momento y tenemos que responder con todo nuestro bagaje cultural, con lo que hemos aprendido y el buen hacer que nos han transmitido pues los que lo hicieron antes, pero también sin miedo a equivocarnos, pero también a acertar. Entonces yo creo que ese respeto, esa confianza en el futuro es el paso que nos queda por dar. Virgilio Gutiérrez, para acabar sí, ya, ¿cuál es esa imagen? Poco más que añadir.
a lo que Blanca y Federico han comentado, de que estamos ante una oportunidad apasionante para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Lanzarote, Arrecife son lugares maravillosos donde la sorpresa siempre está presente y antes hablaban de los cruceristas y acabo con esta anécdota, ¿no? O sea, hablamos de qué hacer pues, con los cruceristas, simplemente con limpieza, orden, amabilidad, sombra, con la sorpresa que tenemos alrededor, poco más tendríamos que hacer y a partir de ahí podemos hacer muchísimo. Creo que es un momento enormemente apasionante para, sin ningún tipo de prejuicios previos, conseguir soluciones que están ahí y que en cualquier momento pueden ser válidas. Pues hasta aquí ha llegado el debate que le habíamos prometido sobre arquitectura y urbanismo. Ya no nos resta sino agradecerles a nuestros participantes el haber estado aquí con nosotros. Federico García Barba, muchas gracias. Gracias a ustedes. Virgilio Gutiérrez, muchas gracias. Juan Gopar, muchas gracias. Gracias. Blanca, ha sido un placer. Gracias. Pues ya lo saben, un día más nos hemos acercado a ustedes con una temática nueva. La idea es que ustedes puedan acceder a información que nos accede todos los días y que sí se puede contando con las personas adecuadas. Creo que en este caso sí hemos contado con las personas adecuadas para acercarnos a la arquitectura y al urbanismo de Lanzarote. Muchas gracias.